Manos presentes en la bella Palentina de Dueñas, figura clave de la sociedad antiguo-regimental, siglos XV al XIX. Álvaro Pajares es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Valladolid. Realizó su tesis doctoral bajo la dirección del doctor Alberto Marcos Martín sobre el régimen señorial castellano, en concreto las relaciones que se entablaron entre señores y vasallos. Él es funcionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos y actualmente trabaja en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música del INAEM. Pues cuando quieras, Álvaro. Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Miguel Ángel, que somos compañeros de trabajo en el CEDAEM, como bien ha dicho. Somos archiveros en el CEDAEM, así que nos conocemos bien. Pues como bien ha dicho, yo os voy a presentar este tema de los linajes de escribanos, centrados en una localidad muy concreta, de la que soy oriundo. Pero bueno, me pareció que era un tema un poco denso, presentar un poco las genealogías. Entonces le he dado un enfoque en el que hago una primera parte, en el que hablo un poco de las fuentes primarias, archivísticas sobre todo, de formación profesional. Y bueno, un poco a la estela de la última conferencia de ayer, de David, que está aquí, pues me parece bastante interesante, sobre todo ya que el congreso es de jóvenes genealogistas, pues me parecía interesante compartir siempre con los colegas este tema de las fuentes, que en el mundo archivístico, pues como bien sabéis, son muy complejas y yo creo que la experiencia de cada uno es muy útil. Sabéis que los archivos son muy variopintos y claro, la experiencia de cada uno puede servir para hacerse una idea de cómo es, pero claro, tampoco te sirve exactamente porque, como digo, cada archivo es un mundo. Pero he querido hacer esa primera parte de presentación sobre las fuentes primarias y luego ya centrándome en los linajes, pero tampoco me voy a centrar en desarrollar aquí las genealogías porque me parecía muy denso. Remito al artículo, en su caso, sobre este tema. Vais a ver los árboles genealógicos y demás, pero claro, no me voy a parar a desentrañar porque me parecía bastante denso ese tema. Pero bueno, lleva un trabajo detrás. Bueno, como digo, voy a empezar con este tema antes de abarcar la figura de los archiveros, de los escribanos. Y, por ejemplo, para reconstruir estos linajes, uno de los archivos principales ha sido el archivo parroquial de la localidad. Como bien sabéis, hay una recomendación, no es una norma, una recomendación de que los archivos parroquiales donde deben de encontrarse son en los archivos diocesanos recogidos. Sin embargo, cuando se estableció esta norma, en los pueblos más grandes, pues muchos pueblos grandes mantuvieron esos archivos parroquiales. Y en el caso de esta localidad palentina, en Dueñas, hasta hace nada, hasta noviembre del año pasado, ha estado en la casa parroquial de la localidad y por lo tanto había que contactar con el párroco para poder consultarlo. Se encontraba en la casa parroquial, que es este edificio de aquí, que es parte de lo que se conserva del Palacio de los Duques del Parque. Se encontraba como veis, en una habitación de la planta superior y la verdad es que se conservaba, estaba bastante bien conservado, pues uno de los párrocos en el año 97 se encargó de clasificarlo, de escribirlo y bueno, estaba en una sala que no respetaba las condiciones necesarias, pero bueno, estaba en cajas, bien descrito y el párroco actual recientemente, en noviembre, pues ha decidido enviarlo está viendo la verdad que una remesa últimamente de los pueblos grandes que están enviando sus archivos parroquiales al archivo diocesano, que en el caso de Palencia se encontraba también hasta hace poco en el Palacio Episcopal, que es este edificio neoclásico construido a finales del siglo XVIII por el obispo José Luis de Mollinedo. Mandó a construir. Se encontraba también en la planta superior, muy incómodo para la gente mayor sobre todo escaleras, sin ascensor, y recientemente también se ha trasladado a lo que fue el seminario,
como veis, en noviembre de 2023, o sea, también recientemente. Entonces, para consultar los archivos parroquiales, la verdad que esta norma es muy útil que se encuentren todos reunidos en un mismo edificio, y además la labor que está haciendo el Archivo Diocesano de Palencia es magnífica, mucho a través de voluntarios, pero están describiéndolos, digitalizándolos, y en la página web del Archivo Diocesano se puede consultar, hay una base de datos y están volcados. Puedes buscar las partidas de muchos de las localidades. Y ya digo, también les están digitalizando. O sea, es una labor fantástica que están haciendo, y este espacio, pues ya digo, que está recién inaugurado y es un espacio estupendo. Que se encuentren aquí localizados, todos ellos, pues facilita la labor del investigador enormemente, porque no tienes que ir localidad o localidad, contactar con el párroco, que también depende de su disponibilidad, etcétera, para poder consultarlo. Otro de los archivos principales, pues es el archivo municipal, que en el caso de Dueñas, de esta localidad, tenemos la suerte de que ambos archivos, el parroquial y el municipal, se conservan magníficamente, y en este caso se encuentra en las dependencias de la biblioteca municipal, está el archivo, y es de fácil consulta, porque también está con el horario de la biblioteca, se encargan las bibliotecarias. Y además ambos archivos se conservan de forma seriada desde el siglo XVI. El municipal desde finales del siglo XVI, las actas, los protocolos, etcétera. Y el parroquial desde principios del XVI. Hay seriadas, hay inventarios, hay visitas y bueno, los libros sacramentales de los partidos, bautismos, matrimonios y defunciones. Además, eso, en los años 90, por una iniciativa del Ayuntamiento, pero con financiación de la Diputación, pues se contrató una empresa salmantina que sigue existiendo, y se clasificó, se describió, hay unos catálogos y, como veis, está instalado correctamente. Claro, para estudiar también a los escribanos, los archivos fundamentales también son los archivos de protocolos, que a la derecha tenemos el archivo de protocolos de Palencia, y a la izquierda el archivo de protocolos de Madrid, en el complejo del Águila, que en principio está temporalmente, pero lleva ya unos cuantos años allí, en Delicias. Y la verdad es que también son magníficos. No obstante, en el caso de Dueñas, para los linajes de Dueñas, curiosamente los protocolos notariales de estos escribanos se encuentran la mayor parte en el archivo municipal. Hay también en el de protocolos de Palencia, pero hay muchísimos. Hay una instalación especial que se llama, que es la documentación histórica en el archivo municipal de Dueñas. La instalación especial es la documentación histórica hasta 1845. Pues de esas 192 cajas, el 60% son protocolos. No me acuerdo el número de cajas, pero la mayor parte de protocolos. Entonces a mí me ha sido muy fácil consultarlo, porque, como digo, se encuentra en la biblioteca municipal, pero también he recurrido tanto al de protocolos de Palencia como al de protocolos de Madrid, que bueno, el edificio original donde se encontraba, que además se construyó para archivo, es este de aquí, que se encuentra, no sé si le conocéis, que se encuentra cerca del Retiro, en el barrio Los Jerónimos, y que bueno, está pendiente de restauración, lleva 10 años yo creo o más, pero es el archivo original. Y bueno, ya centrándome en la figura, bueno, perdonad esta introducción, pero creo que es bastante útil conocer un poco la situación, por si alguno está interesado en realizar investigaciones de este tipo. Siempre está bien conocer la experiencia de cada uno en cuanto a las fuentes. En cuanto a las figuras de los escribanos, la verdad es que adquieren una gran importancia en la sociedad, sobre todo en un punto de inflexión que se produce en el siglo XIII. Como bien sabéis, se produce un punto de inflexión, ya que se produce la recepción del derecho romano en el contexto de las incipientes ciudades y universidades, sobre todo en Bolonia, y se recupera esa tradición del derecho romano frente al derecho germánico, que da más importancia pues, a la tradición, a
a tradición oral y, por lo tanto, a partir del siglo XIII vuelven a adquirir una gran importancia la tradición escrita y, por lo tanto, la figura de los escribanos. Que, como bien sabéis también, desde la antigüedad tiene una gran importancia, desde Egipto las estatuas o incluso los sepulcros que han aparecido de escribas en la antigüedad, en Roma, también tuvieron una gran importancia. Pues bien, un poco con la caída de Roma se pierde esa tradición y vuelve a recuperarse, sobre todo a partir del siglo XIII. En Castilla esto cristaliza con la figura de Alfonso X y su importante labor legislativa, como las partidas, el espéculo, etcétera. Es donde se recoge ya la figura de los escribanos, sus funciones, etcétera. Además, hemos de tener en cuenta que es una población mayoritariamente ágrafa, que no sabe leer ni escribir en su mayor parte y, por lo tanto, la importancia de los escribanos es que saben leer y escribir. Y la escritura, al fin y al cabo, desde la antigüedad, es una forma de poder, de información, de poder, y controlar la escritura pues da una gran importancia en la sociedad. Bueno, debido a esa importancia que adquieren en la sociedad, pues curiosamente tienen una visión bastante peyorativa. Os pongo aquí dos citas, por ejemplo, de la literatura universal, Cervantes y Galdós, de la figura de los escribanos, pero que se debe sobre todo a esa importancia que tiene la sociedad, que siempre causa ese cierto rechazo. Y, por ejemplo, en El Quijote, Cervantes comenta: «Y tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel, de buena letra, en el primer lugar que hallares, donde haya maestro de escuela, de muchachos, o si no, cualquier sacristán te la trasladará. Y no se la des a trasladar a ningún escribano, que hacen letra procesada, que no la entenderá Satanás». Si os habéis tenido que enfrentar a la letra procesal, lo entenderéis. Y bueno, siglo XVI. En el siglo XIX, Galdós, en la Desheredada, pues comenta: desde Quevedo acá se ha tenido por corriente que los escribanos sean rapaces, taimados, venales y, por añadidura, feos como demonios, zanquilargos, flacos, largos de nariz y de uñas, sucios y maleducados. Bueno, esta es la imagen que nos trasladan estas citas, pero que se debe también un poco a la importancia que adquirieron estas figuras. En el caso de la localidad de Dueñas, es una villa de señorío que, bueno, desde el siglo XV fue otorgada por Juan II al linaje de los Acuña, Pedro Vázquez de Acuña, que después serán condes de Buendía, y establecen en ella la cabeza de los estados señoriales. Construyen su palacio allí, se entierran allí, se conservan sus sepulcros en el altar mayor de la iglesia parroquial. Y bueno, al ser una villa señorial, hemos de tener en cuenta que los 4 escribanos del número que existían en la villa, uno de ellos ejercía también como escribano del concejo, eran nombrados por el señor de la villa. Estaba entre sus prerrogativas jurisdiccionales, que se menciona ya en la propia concesión de señorío. Entre las prerrogativas pues está esta de la elección de los escribanos. No obstante, los escribanos claro, era un cargo, un oficio que requería de una serie de conocimientos. Pero, curiosamente, en el caso de Dueñas, que lo he hablado con Miguel Ángel en alguna ocasión, es curioso porque no tienen estudios universitarios. Se forman, es más como en este caso, los escribanos de Dueñas recuerda más a una organización gremial. Se forman dentro por eso se crean estos linajes. Pasan de padres a hijos, de tíos a sobrinos, etcétera, incluso el suegro y el yerno. Se van pasando y se forman, se dice, no hablan en los expedientes, no se habla de que tengan y tampoco se titulan ni licenciado, ni bachiller, ni doctor. En los expedientes aparecen que pues ha formado, ha sido oficial de pluma, que es como se formaban con su padre, con su tío e incluso con su suegro.
Y bueno, pues lo que he podido ver analizando esta figura de los escribanos, pues es su evolución también y una serie de transformaciones en el siglo XIX, pues también en el cambio del nombramiento. Pero sobre todo, pues eso, al final su desaparición y sustitución por la figura del notario actualmente, con la ley del notariado de 1862, que también no tenemos la visión de la importancia de los escribanos, porque los notarios actuales pues, pierden gran parte de esas funciones que tenían los escribanos en la sociedad de la época. Y bueno, también en el ayuntamiento, que ejercía el escribano del concejo, pues también es sustituido por la figura con las leyes liberales de carácter municipal, de reforma de la administración local, pues también son sustituidos por la figura también importante del secretario del ayuntamiento. Bueno, yo pues he hecho un estudio en función de la documentación y advierto aquí ya que es un estudio inicial, que es un estudio, pero necesita un estudio más profundo, más detallado, prosopográfico, para analizar esta figura. Y como os decía, no me voy a detener, ya solo voy a destacar alguna curiosidad también, no me voy a detener a analizar cada una de estas genealogías, pero para que veáis los árboles. Y la dificultad, y esa primera mención a las fuentes municipales, para la reconstrucción de estos árboles genealógicos y sus dificultades. Por ejemplo, este primer estudio 4 o 5 linajes en el artículo, este de los Ledesma es el más antiguo, pues el primero que se menciona, aparece ya el primer protocolo que se conserva en el archivo municipal es de 1532. Pero aparecen con ese mismo nombre, Diego de Ledesma, hasta durante una centuria, hasta 1631, ejerciendo con el mismo nombre, Diego de Ledesma, en la localidad. Y bueno, lo que aparece en negrita son los que ejercen en esta familia de escribanos. Aquí hay un Diego de Ledesma, y aquí en esta parte de arriba, es lo que ha sido más complejo de reconstruir por esas faltas documentales, sobre todo el archivo parroquial, que faltan 10 años en las partidas de bautismos y precisamente afecta a esta parte. Y lo que está en rojo, las fechas que están en rojo, son de los que he conseguido localizar el testamento en los archivos, en los protocolos notariales. Y es lo que ha permitido en esos testamentos, pues se hace mención a los familiares y demás, reconstruir en este caso, este linaje. Para que veáis algún ejemplo de partidas de defunción muy tempranas, en este caso, algunas de defunción y otras de bautismo, que en este caso en el siglo XVI, hasta que no se estandariza, son muy escuetas. Se menciona al padre, no se menciona a la madre, y crea mucha confusión porque hay muchas personas con el mismo nombre. Y no sabes si es el tío, el hijo, el sobrino, y es difícil de reconstruir. Ya con el paso del tiempo, sobre todo a partir del siglo de finales del XVI, aparece más documentación y más detallada, y es más fácil de reconstruir. Como curiosidad, por ejemplo, una de las ramas de estos Ledesma, esta de aquí, también llamado Diego de Ledesma, se asienta en Madrid, es escribano en Madrid, pero es oriundo, sin duda, la familia de Dueñas, aunque en este caso he sido incapaz de ver la filiación de su padre, Alonso de Ledesma. Bueno, poco a poco se irá desentrañando, pero sin duda es de Dueñas porque en su testamento pues hace una donación para construir una lámpara de plata para el retablo de la patrona, de la que es muy devoto. Y es este retablo de aquí que se incendió, sufrió un incendio a la iglesia y se inició precisamente en este retablo, que tampoco es el originario. Él le manda a construir otro personaje interesante de la localidad, que llegó a ser obispo de Jaén e inquisidor general en época de Florida Blanca y la Revolución Francesa, pero se incendió y se sustituyó por este de aquí, que es neogótico. Pues eso, manda en su testamento
construir una lámpara. En su testamento también sabemos que se manda a enterrar con su mujer en la iglesia de San Miguel de Octoes, que es donde que también se vio afectada por el incendio de la Plaza Mayor, que está justo al lado de Madrid, y luego se mandó derribar unos años después por su estado, y es donde se levanta el famoso mercado de San Miguel actualmente. También él cede una sepultura que tenía, también cedida por otro importante personaje de la localidad, en la iglesia de San Salvador. Esta es la iglesia en la plaza de la villa, donde se encontraba la iglesia del Salvador, que tampoco se conserva. Pues bien, aquí en su testamento también cede para que se puedan enterrar el resto de escribanos de Madrid que no tuvieran lugar de enterramiento, pues cede una sepultura. Y deja una lámpara también que había mandado para una imagen de Nuestra Señora que está en la puerta de su oficio, de su despacho. La encarga la cofradía de la que eran todos cofrades, todos los escribanos de Madrid. Y bueno, pues otros linajes que estudio son los Salcedo y Hoyos, muy interesantes, porque en la localidad, bueno, aquí lo mismo, en negrita los que son escribanos de la localidad, y en rojo aquellos son los que he conseguido localizar el testamento que ha permitido pues, conocer todos estos detalles. Este también es bastante complejo ha sido bastante complejo de reconstruir porque cambian los apellidos. Por ejemplo, este Luis de Salcedo, que es escribano, se casa, son sobrinos, se casan, sus padres eran familia, y él empieza a utilizar el apellido de la mujer, Salcedo. Bueno, lo interesante de esta familia es sobre todo que compra el patronato de una capilla que se encontraba en el convento de San Agustín, a través de este documento, que también he conseguido localizar en los protocolos notariales, he conseguido localizarla, era la tercera capilla a la derecha, que actualmente, pues eso, era un convento agustino que con la desamortización se abandona, y lo que es las dependencias conventuales es la biblioteca, actualmente es la biblioteca, archivo municipal y casa de cultura, pero la iglesia está abandonada, que por suerte desde el año pasado se ha iniciado un proceso de restauración interior con la idea de establecer en ella la biblioteca y el archivo, como es el caso del Archivo Municipal de Valladolid, no sé si lo conocéis, se encuentra también en una iglesia agustina que también fue desamortizada y abandonada, y que es del mismo estilo que la de Dueñas. Pues bien, esta capilla, actualmente este es el estado interior de la iglesia, que ya digo que está en proceso de restauración, y esta es la capilla donde también localicé el contrato para la construcción del sepulcro, donde se describe perfectamente el escudo de estos Salcedo. Y lo interesante de esta capilla es que era la sede de esta talla magnífica, era la capilla del Santo Eceomo, que es una talla magnífica de Diego de Siloé, consideradas mejores del mundo hasta el Nueva York, en las edades del hombre, que se hizo allí en 2002, y es una joya. Actualmente, pertenecía a esta capilla, pero con la desamortización pasa a depender de una cofradía, y actualmente procesiona en Semana Santa, el Jueves Santo, y es una talla magnífica, el Eceomo. Y bueno, pues otros linajes que analizo, estos dos primeros eran del siglo XVI, vamos avanzando en el tiempo, y bueno, pues otros de los que analizo son, por ejemplo, estos Ruiz de Alday, que la verdad es que yo les tengo mucho cariño, porque sobre todo los dos Agustín, Ruiz de Alday, uno de Olaeta y otro Rengifo, son los protocolos y, bueno, ejerciendo de escribanos del concejo, las actas municipales son magníficas. Una letra maravillosa, todo bien conservado, encuadernado, sus tomos, les tengo muchísimo cariño. Bueno, pues he podido proceden de... Bueno, he reconstruido también, gracias a la ejecutoria de Hidalguía, sus orígenes.
pero bueno, proceden del País Vasco, de un valle, el Valle de Llodio, pero Blas Ruiz de Alday, que era notario episcopal del Arzobispado de Valladolid, es el que su hijo se casa 3 veces, una de ellas es oriunda de Dueñas, y el hijo es el que se traslada a Dueñas y crea, como veis, un linaje de escribanos que también durante un siglo están presentes, desaparecen y luego en el siglo XIX vuelve a aparecer otra figura de ellos. Y bueno, otro linaje que he estudiado también, los de la Parra, ya digo que me parecía un poco denso entrar en detalles aquí en la presentación a hablar de todas estas genealogías, ya digo que remito al artículo para entrar en profundidad si está alguien interesado, pero bueno, con destacar algunas cosas también me ha permitido pues, reconstruir un listado de los escribanos, desde, bueno, alguno del siglo XV, pero eso, desde finales del XVI hasta su desaparición. Y bueno, como curiosidad ya para terminar, que ya se me acaba el tiempo, pues os traigo algunas rúbricas, porque me parecen muy curiosas, de los escribanos, que además tenían que elegirlas en los expedientes, que se conservan en el Histórico Nacional. En un margen suele aparecer la rúbrica que él elige, y queda ahí recogida en el expediente. He elegido esta rúbrica y es con la que tienen que pues, dar fe en todas sus escrituras públicas, privadas, y bueno, pues eso, me ha permitido la investigación y el trabajo, pues ver la importancia que adquirieron en la sociedad de la época, que tienen una gran presencia en la vida local, forman parte también de las cofradías, también ocupan cargos con los señores de la villa, con los condes, como conocen, saben leer, escribir, hacer cuentas, también hacen de mayordomos, de contadores de la familia señorial en la localidad. También están presentes en las cofradías, bueno, es una figura, y bueno, he puesto esos 2 ejemplos porque me ha parecido curioso, pues de la capilla que compran aquí en Madrid, pues dejan un rasgo testimonial que al ser una figura clave, pues rastreando en diferentes archivos es complejo reconstruirlo, pero permite reconstruir esta figura, que ya digo que adquiere una gran importancia. Y bueno, termino ya con esto, espero que os haya gustado. Un comentario únicamente, y si alguien quiere hacer una pregunta, por supuesto. Bueno, con esta ponencia pones en valor la importancia de esas estructuras sociales que se crean en el antiguo régimen, en la que los linajes, el concepto de linaje como concepto jurídico que transmite derechos, permite que estas familias pues vayan heredando, que es juro de heredad muchas veces de ellos, es por 3, 4 vidas, un oficio otorgado o bien por la Corona de Castilla, la Cámara de Castilla, o bien por los señores, los diferentes señoríos, que este es el de Dueñas, yo también he podido estudiar el de Lemos, y por eso hemos visto también los linajes de escribanos de esa zona, en fin. Es fundamental hacer historia local, porque yo a lo largo de mi investigación, bueno, esto es un tema que me ha surgido, bueno, que me iba saliendo información y la tenía ahí guardada, y luego he conseguido hilarla, entrando ya en profundidad, que lo dejabas ahí. Pero yo lo que me da cuenta con mi estudio, que también he estudiado los concejos, etcétera, es que es un mundo heterogéneo totalmente, y es necesario hacer una investigación porque se hacen afirmaciones genéricas que luego no son válidas. Hay que estudiar cada caso, porque en este caso, por eso he insistido al principio, es una villa de señorío, y aquí no nos encontramos ni que... hay que estudiar, ni están formados en universidades, pero no tiene por qué ser así en todos los casos. También son nombrados por el señor. Aquí no nos encontramos venalidad. Hay 4 escribanos del número a lo largo de toda la historia, y de hecho a finales, cuando empieza a perder población la localidad, hay quejas de los escribanos para que reduzcan el número. Pero en otros casos es todo lo contrario, hay venalidad de oficios, son por juro de heredad. Aquí no. Sí que hay esa tendencia de que los señores que crean una clientela en la localidad
nombren a familiares, pero no tiene por qué ser así. Pero en otros casos es completamente distinta la situación. Y luego en grandes ciudades, pues la situación es diferente. Por eso la importancia de estudiar caso a caso y no establecer, sirve para hacerse idea, pero no establecer generalidades. Muchas gracias, Álvaro. La verdad es que ha sido una ponencia muy interesante. Además, hay temas que yo luego tocaré también en la mía porque están muy relacionados y quería darte las gracias en primer lugar. Has respondido a mi pregunta justo ahora porque te iba a preguntar sobre la venialidad de los oficios y en este caso habías encontrado compraventa de oficios dentro de los cuatro cargos. Veo que no. En este caso, solo ya en el 19, solo hay uno que compra. Además, hay una lucha, un caso, ya cuando vuelve Fernando VII y ya hay cambios en los señoríos, se intenta volver al absolutismo, pero ya con ciertos cambios. Ya no son los señores quien los nombra, y ahí sí que hay un caso de que uno que lo compra, pero al final se nombra a otro, nombrado ya no por el señor, pero por el Consejo de Castilla. O sea, que entiendo que los 4 cargos de escribanos son nombrados por el señor de Dueñas. Ninguno es propiedad de la familia como tal. Es que se ven líneas que de los Salcedo pasan a los Ruiz de Alday y llegan prácticamente desde el siglo XVI, por lo que nos has enseñado, hasta el siglo XIX. Sí, sí, sí. Es que parece que va heredado de familia, bueno, dentro del mismo linaje, ¿no? Y sorprende. Pero es más como una costumbre, una tradición. Se van, como en la localidad son los que están formados, se forman con su padre, con su tío, con su suegro, pues el señor al final va nombrando a esa gente que tiene esos conocimientos, pero no pasan de padres a hijos, es un nombramiento señorial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.